Hola, gracias por venir, gracias también a quienes nos acompañan en la plataforma de Flaxo Virtual. Mucho gusto, mi nombre es Ana Miranda y soy coordinadora del área de Sociedad y Vida Contemporánea de la Flaxo Argentina. Estoy aquí para darle la bienvenida en nombre de las 3 áreas que organizamos esta actividad, entre ellas el área de género, el programa de Flaxo Virtual con una población muy comprometida con estos temas y el programa Juventud, que pertenece justamente al área en la que yo estoy trabajando. La idea de esta actividad es poner en debate, abrir al debate la temática sobre jóvenes, género y derechos. Básicamente, la sede quiere abrir sus puertas para dar el debate de cómo los cambios que estuvimos viendo en la esfera pública, ¿no?, las grandes movilizaciones y la lucha por los derechos de género que vimos en los últimos años, impactan en las relaciones microsociales, digamos. Sabemos que hay un cambio y que hay un cambio discursivo y que hemos tenido grandes avances en el último tiempo. Hay cierta cantidad de cosas que ya no son toleradas. Pero, ¿qué pasa el día a día? ¿Cómo se vive esto en nuestras prácticas cotidianas? ¿Ha tenido influencia en los ámbitos institucionales? Bueno, para eso convocamos a un conjunto de participantes que se desempeñan en distintas áreas. El primero y al que le vamos a dar la palabra es Patricio Chaval, quien es presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Maipú. Gracias, Patricio. A ver, ¿ahí se escucha bien? Sí. Fantástico. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, gracias, Ana. Bueno, voy a contarles brevemente lo que pasó en nuestra escuela. El 6 de agosto se suicidó un compañero. Martín era delegado de segundo año, tenía 14 años. Cuando nos enteramos, primero no podíamos creerlo, después pensamos por qué pasó, qué es lo que pasó, por qué sucedió algo así, por qué decidió hacer algo así. Fue muy duro, muy duro. Después, gracias a lo que habíamos estado haciendo durante 2 años, que durante 2 años habíamos estado formando un centro de estudiantes, para que no sepa, en resumen, teníamos un delegado por aula, que se encargaba de comunicar lo que pasaba en el aula y lo que pasaba en el resto de la escuela, a los cursos y a nosotros, que conformábamos la comisión directiva. Entonces dijimos, bueno, ok, esto es terrible, lo sabemos. El tema es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo hacemos para que nadie más se sienta solo? Porque sabemos que, investigamos de hecho, sabemos que por cada suicidio que se concreta hay 19 que no se pudieron concretar, personas que lo intentaron y fallaron. Sabemos también que normalmente el suicidio es consecuencia de la depresión y consecuencia de la soledad. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que nadie más se sienta solo, para que nunca más pase algo así? Escuchando las ideas de muchos lugares, surgió hacer una jornada para educarnos a todos los estudiantes, profesores, preceptores y directivos acerca de el género, acerca de la adolescencia, acerca de la sexualidad en general. Entonces, decidimos hacer esto. Cuando llevamos y presentamos al lunes siguiente ante las autoridades el proyecto de hacer una jornada, nosotros esperábamos, wow, qué bien que se hayan movido, chicos, qué bien su empatía, qué bien su solidaridad, qué bien su compromiso. Pero en lugar de felicitarnos por ser así de comprometidos, por tratar de evitar otras cosas así, por tratar de evitar otro suicidio, en lugar de hacer eso, se enojaron y dijeron, no pensamos darles tiempo de clases, no pensamos restarle tiempo a la educación de los alumnos para esto. Mediodía piensan, no, ¿cómo vamos a darle 2 horas? Imagínense, un año de clase tienen nomás como 1500 horas. Le dijimos, mire, la verdad que nos parece importante esto.
no solo que los estudiantes tenemos que aprender y entender temas relacionados al género, la depresión, la soledad, no solamente eso, sino que también los profesores y usted mismo debe hacerlo, porque ha escrito en notas, cosa que es ilegal y va contra la ley de género, le ha escrito Celina cuando ya había manifestado este chico, Martín, que quería que le dijeran Martín, que quería que lo llamaran por su nombre. Entonces, al ver que la respuesta fue tan negativa, que se enojó, que no nos aplaudió, que no nos quiso permitir hacer esto, pensamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se opone tanto a algo que es bueno para todos los estudiantes, para todos los profesores? Entonces nos pusimos a investigar. Y descubrimos que el año anterior, Martín había venido con autolesiones a la escuela, que el gabinete psicopedagógico estaba enterado y que no habían hecho nada, que un compañero de Martín fue a avisarles y no se hizo nada. Nos enteramos que había habido mala praxis, que por la mala praxis y por salvar su puesto, supongo yo, o por el motivo que sea, decidieron que no se haga nada, que no se hable del tema. Estoy seguro que hace 2 años, sin tener delegados, sin tener un centro, sin tener nada, no hubiéramos podido hacer nada, ni siquiera nos hubiéramos enterado. Pero gracias a la organización, que junto a muchísimos compañeros, de hecho aquí hay uno presente, Iván está allá en el fondo, que nos movimos, se movieron un montonazo, logramos enterarnos de esto y logramos hacer algo. Y como nos pareció algo terrible que no nos quisieran permitir hacer nada para prevenir otra cosa así, decidimos manifestarlo, expresarlo. Hicimos un hashtag que se llamaba Recordemos a Martín, lo hicimos un sábado, lo hicimos un lunes, y esa misma semana, no sin luchas por medio, nos confirmaron que íbamos a poder hacer la jornada. Un mes después del 6 de agosto. Entonces, primero que nos pusimos a armar la jornada, junto a un montón de profesores, junto a un montón de estudiantes, junto a un montón de preceptores, salió fantástica, salió increíble. De hecho, no sé si pueden poner la imagen. No importa, está bien. Hicimos un mural para recordar a Martín. Durante la jornada se hizo un mural, se hizo un taller de marionetas en el cual podían ser marionetas relacionadas con Martín. Se hizo un taller de escritura para que todos los chicos pudieran escribir lo que quisieran escribirle a Martín. Se dio un micrófono abierto y tuvimos todo un día durante el cual los estudiantes y los profesores tuvimos la libertad de expresar lo que pensábamos, lo que sentíamos y todo lo relacionado con lo que había sucedido. Además de esto, algo que me parece todavía más remarcable y también muy importante es nos contactamos con Defensoría del Pueblo, con Defensoría LGBT, nos contactamos con muchos organismos para que vengan a educarnos, para que vengan a enseñarnos las cuestiones más básicas del género, para que nadie más le vuelva a decir Celina. Vinieron personas de Defensoría LGBT y dieron una clase espectacular. Había 300 estudiantes, ustedes imagínense, 300 estudiantes, entre 12 y 18 años, todos prestando atención, preguntando, interesándose por un tema durante más de 1 hora. Fue algo espectacular, no pensamos jamás que iba a haber tanta unión, no pensamos que habiendo sido 2 al principio, nos organizamos el centro de estudiantes, llegaríamos a ser 60 organizando esta jornada y más de 600 participando. Entonces, aunque fue algo terrible lo que pasó en la escuela, sirvió para ver que todo lo que habíamos hecho tenía sentido, sirvió para estar más unidos, sirvió para que más gente se organizara, para que menos gente estuviera sola, sirvió para que, después de unas semanas, después de hecho de 2 años de trabajar por esto, se reconociera institucionalmente el centro de estudiantes, porque no se sabían, todo esto de que hicimos el centro no fue gratuito. Nos pararon, nos difamaron, no nos querían dejar funcionar, nos negaban la existencia, rompían con la Ley Nacional de Centros de Estudiantes y nadie los paraba. Nadie los paraba. Cada vez que había una reunión surgía algún problema. Había chicos que se bajaban y decíamos, la pucha, pero ¿por qué? No es tan difícil, se postuló hace 2 semanas y ya se bajó, ¿por qué? Nos dimos cuenta que no era que fueran solamente vagos, aunque alguno habría. Sí, pasa en todos lados. Era que es muy difícil tener la perseverancia, es muy difícil tener la fuerza que hay que tener
y el amor por los demás que hay que tener para soportar todo lo que tuvimos que soportar. Que un profesor, que un preceptor te diga no existís, no podés ni siquiera decirle a tus compañeros que hoy se van a reunir, no podés hacer nada, no podés expresarte en tu propia escuela, que un preceptor te niegue tu existencia, esto es un holograma, ¿qué onda? Bueno, te negaban la existencia. Eso pasaba como si fuera algo normal y hoy ya no pasa. Llevó 2 años de lucha y fue consecuencia también de una muerte. Pero hoy, organizándose las elecciones del Centro de Estudiantes, el jueves pasado se dio el discurso en el cual se anunciaba nuestra legitimidad y reconocimiento también de parte de la institución. Hoy existimos, hoy podemos organizarnos, hoy podemos elegir a quien nos represente y hoy tenemos por fin un derecho que costó muchísimo ganar. Un derecho que por ley debería haber sido nuestro desde el principio. Así que de todo lo que pasó, de todas las cosas terribles que sucedieron, me quedo yo con que al final terminamos logrando lo que queríamos. Y Martín mismo, de hecho, Martín mismo era uno de los más comprometidos delegados. Martín me acompañaba siempre a las marchas. Martín era de los primeros a los cuales llamar cuando íbamos a hacer algo. Me refiero a movilizaciones, cosas que eran poner el cuerpo. Él lo hacía. Así que, aunque haya muerto, nosotros nos sentimos responsables por eso. Como compañeros, no hicimos lo necesario para pararlo, yo lo conocía. Aunque haya muerto, al final nuestras ideas y nuestros derechos prevalecieron. Y hoy somos un centro de estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Patricio. No, de nada. Damos ahora la palabra a Jessica Báez, que es una investigadora de la casa en temas de género, justamente del área de género y sociedad, y también es investigadora del CONICET y de la UBA. Buenas tardes, hola a todos, a todas. Gracias por el armado de este panel, como parte de la casa, y como por fuera de la casa, en mis múltiples posiciones. Siempre es un gusto encontrarse con un auditorio, con gente para discutir, y encontrarse en la virtualidad también. Así que agradezco la posibilidad del espacio. Volvemos para atrás. Para el encuentro de hoy, con esta pregunta tan potente y tan interesante, ¿no? Si podemos hablar de nuevas formas de lucha y conquista de derechos. Hoy, en estos días, me detenía a pensar, bueno, lo nuevo, en clave de qué, y tratar de proponer como 2 cuestiones en principio, ¿no? Por un lado, poder pensar las configuraciones actuales de las jóvenes, de los jóvenes y la participación. A mí me cuesta lo nuevo y lo viejo porque nunca entiendo dónde está el punto de lo nuevo y cuál es lo viejo. Y en vez de dividir en nuevo y viejo, tratar de pensar las tramas en el que estas inscripciones suceden. Y por el otro lado, pensar específicamente en qué imágenes me venían a mí para poder pensar la lucha y conquista de derechos, ¿no? Y particularmente pensaba en la lucha y en la conquista de derechos en relación a la justicia de género, ¿no? Y qué pasa con estos jóvenes, estos jóvenes, que en su accionar cotidiano tratan de ampliar esa redistribución, el reconocimiento, la representación, vivencian y ponen en juego las desigualdades y las diferencias de vivir el cuerpo y las sexualidades en un abanico muy amplio. Y es así que elegí en principio unas 5 fotos que me parecía que podían abrir más preguntas, más que respuestas o certezas. Yo no puedo negar mi formación inicial como pedagoga, así que la participación, la juventud, no la puedo dejar de pensar en relación al sistema educativo.
Y entonces me parecía interesante reponer con estas imágenes algún trazado para abrir interrogantes. La primera foto es la foto que motiva abrir el debate, es una foto en relación a la marcha del aborto, donde claramente yo descubrí en esas marchas que ya no era tan joven, porque había gente más joven, ¿no? Fue como una primera descripción de encontrarme, bueno, hay mucha gente muy joven acá. No eran las únicas, pero claramente había muchas chicas muy jóvenes. Pasamos a la próxima. Y enseguida encontrar en esas chicas jóvenes la mochila, ¿no? Me parecía traer esta imagen de mochila, una mochila de salir de la escuela e ir a una marcha, ¿no? De movilizarse, de salir al espacio público con ese objeto que es tan escolar. Me pongo la mochila y con la misma mochila que entré a la escuela, con esa mochila sigo y voy a la marcha. Una marcha que para muchas habrá sido la primera, pero para otras habrá sido la segunda, la tercera, la cuarta. Muchas de esas chicas habían participado en Ni Una Menos, ¿no? Como otro hito significativo. Ahí traía la tercera foto de una intervención escolar hecha en la Escuela Mariano Acosta, el 3 de junio de 2017, ¿no? Una representación de ese Ni Una Menos, de poner en un espacio como el patio el cuerpo para formar una frase que va mucho más allá, ¿no? Del dolor, y enseguida aparece la imagen de Lucía Pérez, como una imagen icónica en relación a Ni Una Menos y que interpeló a las jóvenes. La cuarta foto que quería traer es una foto de hace unos días, ¿no? Es la escena de entrega de diplomas del Colegio Nacional Buenos Aires. Esto pasó hace muy poquito. Unas estudiantes se ponen de frente a un auditorio para contar algo que había sido, en su experiencia, algo que no había estado en clave política, ¿no? Estuvieron 5 años transitando una institución, atravesadas por el acoso. Esto es lo que denuncian en la carta que leen. Y esa experiencia pasa de una clave íntima y personal a una clave política y un ponerse de frente, ¿no? Un poner el cuerpo, mirar para adelante y decirlo. La próxima, por favor. Esta está muy chiquita, pero creo que pueden adivinar. Pollerazo. Esta foto corresponde al Centro de Estudiantes de Lenguas Vivas, es del 2016, pero seguramente tengan en su imagen otros pollerazos, ¿no? Esta acción de usar o de llevar al ridículo una prenda de vestir típicamente femenina, ¿no? Una pollera, llevarla más allá para denunciar. Por lo general, detrás de los pollerazos hay una denuncia muy clara a los códigos de vestimenta y una ampliación, no solo el código de vestimenta. En esta misma dirección, como los centros de estudiantes motorizaron estas acciones como un actor que vuelve a estar, vuelve a estar en esta escena en relación con esta temática, teniendo una voz muy fuerte dentro de estas discusiones. Y la última foto es una foto un poco más, que tiene unos años más, es del 2010. Ella es Kaylee, era estudiante en Nogoyá. Durante todo 5º año ella va a la escuela vestida y percibiéndose travesti, era su categoría, con la categoría que se autopercibía. Y Kaylee, al final de año, es abanderada. El problema sucede cuando ella quiere ir con un lazo, una colita con un lazo, en el pelo. Y la escuela decide que no, que tiene que ir vestida acorde a su nombre que figuraba en su DNI. Piensen que para esta época no había ley de identidad de género, sí había muchas normativas en el país respecto del respeto y al trato digno, pero no había ley de identidad de género. Kaylee
accede a través del INADI, hace una demanda y logra ir con su monio como abanderada en el fin del curso. Estas 5 imágenes me parecían interesantes para pensarlas en clave de 2 ópticas. Por un lado, estas imágenes no son imágenes que salen de la nada, y acá es donde lo nuevo y lo viejo. Con varias colegas charlábamos, que estas imágenes son una lucha con varias temporadas. No es la primera temporada. Lo que estamos viendo también tiene que ver con una inscripción en el tiempo, en este territorio, que habla de cómo se fue incluyendo la educación sexual, la perspectiva de género en el ámbito educativo. Y en ese punto quería señalar 3 hitos, nada más, cortito, porque ya me imagino que voy a tener que cerrar. Voy bien. En 1991, tal vez como una marca y un hito muy importante para pensar cómo llegamos a esta participación hoy, se crea el PRIOM, ¿no? Que era el programa de igualdad de oportunidades para las mujeres. El PRIOM se había puesto dentro del Ministerio de Educación la tarea de remodelar, modificar, reformar los CBC, los contenidos básicos comunes, ¿no? El piso común de contenidos. En ese piso común de contenidos, este programa, que fue coordinado por Gloria Bonder y por Graciela Morgade, marcó un hito en querer instalar dentro del currículum la palabra género, reemplazar la palabra la familia por grupo familiar, romper con las frases los hombres por varones y mujeres. Desde ya que una lectura hoy haría que quisiéramos modificar algunas cuestiones, pero para la época era una avanzada tal que no duró mucho. En 1995 el PRIOM finaliza, luego de que Argentina en la 4ª conferencia de la mujer en Beijing vota negativamente a la plataforma de acción. Luego de eso el programa tiene vuelve para atrás. Esas discusiones, ¿no? Esas discusiones de inclusión dentro de la currícula vuelven a aparecer en el 2004 en relación a la educación sexual integral en Ciudad de Buenos Aires, y finalmente se logra plasmar una ley en el 2006 a nivel nacional, primero con la ley 26.150 y luego en la Ciudad de Buenos Aires y en otras jurisdicciones que fueron aprobando sus leyes en particular. Estas discusiones y estos hitos no dejan de estar marcados a su vez por otra escena pedagógica muy importante, que fueron los encuentros nacionales de mujeres. Acabamos de volver de uno de ellos. Y si no hay una escena más pedagógica que miles y miles y miles de mujeres encontrándose en un punto de una ciudad a discutir, debatamos donde hay otra escena pedagógica de debate. Escena de la cual se construye la campaña nacional a favor del aborto, campaña que puso a la educación en un eje primordial para la discusión. La otra óptica que quisiera traer después de estos hitos muy cortitos es poder pensar cómo las políticas públicas organizan estos escenarios de participación. Y no puedo dejar de mencionar los desbordes que trajo la ESI y la trama legislativa que organizó esos desbordes, ¿no? Tener educación sexual integral, más allá de cómo se implemente, es un piso del cual correrse cuando además hay matrimonio igualitario, cuando además tenemos ley de identidad de género, cuando además tenemos violencia, cuando podemos trabajar en torno a la violencia de género y en los protocolos, ¿no? Estamos en un momento de trabajo muy fuerte con los protocolos. ¿Cómo entender esta participación pudiéndola entramar en estas varias series y en estos desbordes? Para cerrar,
tengo dos imágenes hoy, una suerte de chapa de hoy a la mañana, con la cual me levanté hoy. La primera es una app. La app se llama Creci. Si tienen celular pueden entrar ahora al Play Store, acá hay Wi-Fi libre, y pueden bajársela. Es una app que crearon estudiantes en una escuela secundaria en el taller de informática con su profesor. Y es una suerte de preguntados de educación sexual. 250 preguntas, totalmente adictivo. La imagen 2. No lo conocíamos, pero lo conocimos. Yo al menos no lo conocía, pero hoy lo conocí. Es Iñaki Iriarte Massa. Iñaki ganó la medalla de oro en bicicleta en los Juegos Olímpicos de la Juventud y es de Tierra del Fuego. La senadora Miriam Boyadigian, senadora de su misma jurisdicción, lo felicita por Instagram, ¿no? Lo saluda y habla de acá está, de los logros y el deporte y lo maravilloso de que un joven se dedica al deporte. ¿Qué contesta? ¿Qué postea Iñaki? Legalicen el aborto y los derechos de todos. La senadora había votado en contra. Hablemos de cómo participan los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, toca ahora las palabras de Sergio Ballardini, nuestro invitado de la izquierda. ¿En qué sentido? Bueno, Sergio es también un investigador de la casa, es psicólogo, hizo una maestría en administración pública, es especialista en adolescencia, juventud y políticas de juventud y es director de proyectos de la Fundación Fritz Ebert. Bueno, además de ser un fundador del programa Juventud de la Flaxo y un gran amigo. Bueno, gracias Ana y por la invitación. Sumamente interesante escuchar las palabras que me preceden porque ayuda a construir el encuadre en todo caso. Y mi intención más que nada era poder hacer algún comentario, quizás no más que eso, más cerca. Hacer algún comentario sobre lo que recién mencionaban, porque creo que tenemos una preocupación todos, más allá de las figuras específicas de los temas que se presentan, y es acerca de cómo intervenir para, en principio, intentar evitar que estos casos sucedan, pero al mismo tiempo generar ciertos procesos que permitan un trabajo más consistente. Probablemente eso requiere las urgencias de corto plazo y una construcción más sustentable de mediano y largo plazo. Y la participación de muchos actores, sin el diálogo de muchos actores esto también se hace difícil. Muchas veces iniciamos en temas sensibles conversaciones que gustosamente las terminamos entre los que pensamos igual. Y esa es una dificultad muy grande de la cual nos enteramos, no sin enojo, el día después, ¿sí? Creo que estos últimos días están habiendo algunas conversaciones sobre estos temas, también frente a la sorpresa de que en una sociedad que había transcurrido por determinados caminos como la brasileña, de pronto aparece Bolsonaro, y no por Bolsonaro, no puede ser cualquiera, digo, sino una importante cantidad de sectores sociales, seguramente no fascistas en el sentido tradicional, no se trata de eso, pero con una serie de rechazos muy profundos, entre otras ciertas cuestiones culturales que muchos suponemos que ya están, no digo superados, pero son parte de la agenda, están instalados, ¿sí? Y que en todo caso lo único que da es continuar pasos de avanzada y progreso en relación a estos temas. Y la verdad que no es necesariamente así. Mi impresión es que en algunos casos seguimos siendo minorías los que estamos con cierto convencimiento alrededor de variados temas, los más sensibles.
en el mejor de los casos, bajo ciertos encuadres y contextos, logramos construir alguna mayoría circunstancial. Se modifica ese contexto, volvemos a ser una minoría, ¿sí? O sea, creo que tal vez, digamos, me gustaría que esto pudiera ser motivo de discusión en todo caso, no de aceptación, pero sí de quitarnos, por lo menos, esa impresión de que avanzamos a ciertos puntos que llegaron a consolidar algunas cuestiones que no tuvieran, que difícilmente tuvieran retroceso, o bien que hay ahí, no sé, algo ya sólido. Y creo que nos tenemos que hacer esa pregunta. En mi impresión, no estamos tan avanzados como suponíamos y necesitamos iniciar o retomar conversaciones con mayor profundidad, y no solamente entre los que estamos convencidos. De alguna manera también hay que buscar establecer otro tipo de diálogos y ampliar la conversación. ¿Sí? Eso por una parte, más desde pensar la sociedad, la cultura. La otra cuestión que me preocupa mucho es el tema de la institucionalidad, ¿sí? Un poco todo lo que vos comentabas, porque ahí uno dice, bueno, la institución nos traiciona, podríamos pensar. Entonces, ¿cuál es el grado de sostenibilidad? ¿Cuál es el grado de convencimiento, de convicción? ¿Dónde está efectivamente la institución cumpliendo aquello que supuestamente ya hay ciertas normas o reglas que la llevan a tener que cumplir o andar ciertos caminos? Y no sucede, ¿sí? Y no sucede. Entonces, también ahí la pregunta por qué tareas hacer en relación a las instituciones, pensar siempre todo esto. Miren, cuando hablamos de ciertos temas decimos, sí, se trata de cuestiones dinámicas, cuestiones en relación. Ahora, después hablamos de las instituciones y cuando son temas que a nosotros nos resultan muy simpáticos, suponemos que está instalado. Y no, tampoco está instalado definitivamente. Sigue siendo relaciones en tensión, dinámicas, y no están resueltas de un día para siempre. También en las instituciones requiere eso un trabajo continuo, permanente, ¿sí? Y ahí creo que también me pregunto por el tema de los derechos, ¿sí? Por el tema de la conquista, la ampliación de derechos, la consolidación, y todo el tema, por ejemplo, de los scratches también, que vos mostrabas algunos, ¿no? Que también tienen que ser motivos de puesta en cuestión, de polemizarlos y de no estar inmediatamente de acuerdo, ni por supuesto inmediatamente en el rechazo, ¿sí? Y que debemos, en todo caso, problematizar. Porque un scratch puede ser tanto ampliación de derechos, y en ese sentido profundamente democrático, pero también puede ser autoritario y antidemocrático, ¿sí? Entonces no hay siempre definitivamente los scratches son buenos cuando se trata de tal o cual tema, ni por supuesto no deben realizarse porque tal o cual cosa. Habrá que ver en cada caso, pero lo que me importa es que creo que es un tema que tiene que estar puesto sobre el tapete, tiene que ser un tema puesto al debate, a la conversación y a la discusión, porque en realidad uno debería hasta pensar, eventualmente el éxito de los scratches debería ser la desaparición de los scratches, ¿sí? Porque ¿cuál sería el éxito? Que las instituciones se hacen cargo. Ahora, obviamente, cuando las instituciones no se hacen cargo, en ese caso, ir por un scratch es tratar de buscar cumplimiento de derechos donde la institución no se hace cargo. Entonces, desde ese punto de vista sería intervenir para una ampliación de derechos. Pero cuando efectivamente las instituciones se hacen cargo, entonces, ¿cómo el scratch puede ser útil? En un caso, no en otro, puede ser democrático en uno y ampliar derechos, y en otro caso puede ser autoritario y antidemocrático. O sea, y hay que discutirlo. No hay que asumir ninguna de estas posiciones a priori, sino que requiere discutir cada caso, porque lo que necesitamos es construir institución. Necesitamos que estas cosas no vuelvan a suceder. El scratch en general es para el día después, ¿sí? Y lo que necesitamos es que no pasen. Ahora, para que no pasen, tenemos que tener mucho trabajo en las instituciones. Y no solo. Y la presión permanente de la participación social. En este caso, chicos, chicas, jóvenes, mujeres y varones. Creo que hay que hacer un trabajo muy intenso sobre varones jóvenes, y que también eso me genera muchas dudas si lo estamos teniendo en agenda en los términos que requeriría ser puesto en agenda. Entonces, por un lado, estas cuestiones no se puede admitir, las cuestiones que vos planteabas, el desgaste por parte de los adultos, las adultas,
la institución, eso no puede permitirse, efectivamente, eso tiene que ser denunciado, con la expectativa de que después no haya que denunciarlo, ¿sí? En definitiva, y que no sucedan las tragedias que te llevan a pensar que en nuestra sociedad es tan habitual que tengamos que pasar por la tragedia para poder construir institución, ¿sí? Y ya es suficiente, y ya es bastante. Y poco más sobre el tema de participación que vos señalabas. Yo sabés que veo algo muy parecido, y que hay una nueva subjetividad muy sostenida en los cuerpos, en la expresión de los cuerpos y la función de los cuerpos. Vos mostrabas allí algunas figuras, algunas cosas que sucedían. A mí me recordó una experiencia que es un producto en realidad, es una, o no digamos, es... hay unas chicas que están haciendo una revista que se llama Mi Gesto Punk, con A, Punk con A, que son poetas, feministas, en general disidentes en términos de sexualidades. Es una revista extraordinaria, ¿sí? Salió un par de entrevistas en los últimos días, suplementos de página y algunos, extraordinario. Mi Gesto Punk, búsquenlo en internet, bárbaro. Y estas chicas hacen una editorial que es maravillosa porque cuentan el último diciembre del año pasado. Entonces ellas van contando que están haciendo poesía, ¿sí? Son poetas, además, básicamente son poetas, están haciendo poesía, y después de tener esas reuniones como poetas van a la marcha en contra de la reforma previsional, que ahí se encuentran con los palos, el humo, que corren en relación, que van a buscar alguna clínica a ver si hay gente, amigas y qué sé yo, y están ahí, se bancan todo eso, y ellas dicen, y ahí de verdad nos tuvimos que bancar la policía que nos corría, bla, 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 aunque dicen ahí que es no más importante que la policía mental, digamos, de cada quien, ¿no? Tenemos dos policías, la interior y la exterior. Y dice, bueno, y corrimos, y después de eso fuimos para Devoto a tomar cerveza y a leer poesía, ¿sí? Y en realidad, si uno se pusiera a mirar con lentes viejos, se encuentra tres escenarios diferentes. Porque uno es el escenario de las poetas, el otro es el escenario de la sexualidad y el otro es el escenario de que te corran a palos reales, la policía de verdad, en la Plaza del Congreso, ¿sí? Y no, estas chicas transcurren de la mochila de la escuela, ¿sí? Esto vamos de la mochila de la escuela a la marcha. Estas chicas transcurren de la poesía a la marcha, a los palos, a después a tomar cerveza y a seguir con la poesía. Y el último punto, que me parece también que quizás tenga que ver con lo que vos planteas, no sé, vos podrías decir, una sensación de participación, yo le pongo este término, pero no significa mucho eso, transfronteriza, ¿sí? Que no se encuadra rígidamente como antes y que puede participar estando acá o estando allá o estando en otro lado. Ningún lugar específico, salvo algunos muy extremos, ningún lugar condena, ¿sí? Sino más bien que se puede ir en flujo de uno al otro, entonces puedes participar de este sitio. No hace falta que tengas que tener la organización de no sé qué para estar encuadrado en tal. No, se puede ir de la mochila, de la escuela a tal lugar, y capaz que nos organizamos con tal grupo, y capaz que vamos al otro, y si nuestras amigas están bajo tal bandera, vamos a tal, pero si están en otra también vamos y no pasa nada. Y hay como una sensibilidad que traspasa fronteras que, si querés, aunque entiendo tu mirada sobre cómo plantear viejo y nuevo, pero que lo viejo no estaría afín a eso. O estás acá o estás allá. Lo mismo, o sos poeta y no sé qué, o te vas a que te rompan a palos y estás corriendo. Pero las dos cosas, y saliendo una vas a la otra, no. Si estás encuadrado acá o encuadrada acá, estás acá, pero no en el otro lado. Y si, ojo con tal bandera, correte porque te van a identificar con eso. No pasa nada, estoy con mis amigas, está todo bien. Y acá puedo ir al otro. Y no. Algo de eso, en donde se prioriza lo efectivamente que debe ser priorizado y no lo secundario, pero que para nosotros de nuestra generación era lo prioritario. Bueno, algo de eso me parece está en juego que tiene que ver también en términos clásicos, mucho más por el saldo resolutivo de las cosas que por el saldo organizativo en los viejos términos, ¿no? Bueno, eso es lo que me parece que podía aportar o comentar. Bueno, después de escuchar a Sergio, entonces podría escuchar al mismo tiempo Soda Stereo y Los Redondos. No tendría que optar por uno o por el otro. Bien.
perdón, es de chiste de veterano, tendría que decir. Y al flaco, el flaco, por favor, Bueno, por último, tenemos la palabra de Juan Carlos Escobar. Es médico pediatra y de adolescentes. Ha cursado en la Universidad de París el diplomado Jóvenes en Dificultad y en Flaxo de Chile el diplomado Gerencia Social y Políticas Públicas. Es coordinador del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Actualmente es médico del equipo de adolescencia del Hospital Alemán de Buenos Aires y tiene un trabajo muy interesante en tema de masculinidades. Así que muchas gracias, Juan. ¿Crees que me cambiaron? Sí, perfecto. Es largo y voy a priorizar algunas cosas, así no se me va el tiempo. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar acá y contarles, digamos, algunas de las ideas o cuestiones que venimos pensando desde el programa de adolescencia, que tiene una cierta continuidad en la gestión desde el año 2010 hasta la actualidad. Hoy en un ministerio devenido en Secretaría de Gobierno y con esa coyuntura también, y cómo fuimos pensando algunas cuestiones relacionadas a la salud y específicamente a la salud de los varones, ¿no? Un poco también dando pie a lo que Sergio planteaba en relación a qué pasa con los jóvenes varones, ¿no? Y simplemente pensar que desde muchas miradas puestas en la adolescencia como patología, como crisis, ¿no? Poder pensarlo, por lo menos nosotros, en el intento del diseño de una política pública como una etapa más de la vida en donde tiene determinadas vulnerabilidades, ¿no? Independientemente de la edad en sí misma. Y además también del desafío de poder pensar una política que mire o que intente reflejar la realidad de un territorio tan extenso como nuestro país y con realidades sumamente disímiles, ¿no? Porque claramente no es lo mismo la forma de transitar la adolescencia de una chica o de 14 años en La Quiaca que de un chico en el Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces, de la misma edad. Con lo cual esto también, desde el material comunicacional hasta cómo se piensan los equipos de salud que atienden adolescentes, así que esto también ha sido un desafío y sigue siendo un desafío para nosotros. Y por otro lado, también respondiendo un poco al eje de la mesa, cómo se ha modificado el marco normativo, ¿no? Que de alguna manera garantiza la atención de adolescentes en el sistema de salud, por ejemplo, y cómo el Código Civil ha venido, ¿no? De alguna manera a cambiar fuertemente el panorama, y esto todavía hasta el día de hoy hay un gran desconocimiento y muchos temores por parte de los equipos de salud. Son cerca de 7 millones de adolescentes, nosotros tomamos la edad de 10 a 19 años, más o menos la mitad varones a mujeres. Los datos que tenemos son binarios, es decir, no visibiliza realidades, digo, de adolescentes trans, por ejemplo, sino que tenemos varones y mujeres en el momento del nacimiento asignados de esa manera, ¿no? Y dentro de todos los datos de salud adolescente que nosotros podemos tomar, nosotros nos enfocamos en dos básicamente. Por un lado, en los nacidos vivos de madres adolescentes, es decir, lo que tiene que ver con la fecundidad adolescente. Nosotros no hablamos de embarazos porque en realidad no se saben los números de embarazos que hay en la etapa de la adolescencia, porque muchos terminan, por ejemplo, en interrupciones de la gestación. Entonces tomamos el número de nacidos vivos, que se mantiene más o menos estable, a diferencia de lo que se viene siempre diciendo, que el embarazo adolescente viene en aumento. En verdad, desde la década de los 80 hasta la actualidad, la curva es relativamente estable. De hecho, hay un pequeño descenso del 2014 ahora con la fecundidad temprana. Dentro de esos dos grandes grupos, menores de 15 años, hay cerca de 3.000 partos anuales de niñas de 10 a 14 años, de los cuales el 80% son referidos como no intencionales, es decir, las chicas al momento del alta de la maternidad refieren no haber planificado ese embarazo, y de esas el 80% no estaba utilizando un método anticonceptivo, al menos lo que refieren en una estadística que se tiene, que es el sistema informático perinatal, que recaba el 70% de los datos de las maternidades públicas del país. Y el otro gran número o datos con los cuales nosotros trabajamos tiene que ver con la mortalidad adolescente, y más hacia el final, si me da el tiempo, me voy a detener un poquitito. Cerca de 3.500 chicos fallecen por año en nuestro país,
de 10 a 19 años, de esos 3.500, el 60% por causas externas, lo que se conoce como causas externas, accidentes, suicidios y homicidios, y de esos el 80% son varones, es decir, se mueren 3 veces más varones que mujeres en la etapa de la adolescencia. Hay muchos datos con los cuales uno puede trabajar o pensar o intentar diseñar una política. Algunos tienen que ver con las prácticas de salud sexual y reproductiva de las adolescentes. Esta es la encuesta nacional de salud sexual que se hizo por única vez en nuestro país en el año 2013, en donde marca el inicio de relaciones sexuales en aproximadamente 14, 15 años, y con un alto porcentaje de uso de preservativo, por ejemplo, en la primera vez de esos chicos, de esas chicas, digamos, ¿no? Sabemos que uso que luego se va a discontinuar si existe una cierta estabilidad en esa pareja de jóvenes. Y lo que también sabemos, obviamente, es que la sexualidad y las prácticas sexuales están sujetas, obviamente, a los condicionantes socioculturales en los cuales las personas estamos inmersas, con los cuales nuestras prácticas sexuales van a estar en modificación y en diálogo permanente con el contexto en el cual estamos, ¿no? Y obviamente que esas prácticas sexuales no van a ser iguales o son diferenciales para varones o para mujeres o para quienes se identifican como tales, ¿no? Históricamente la sexualidad de las mujeres ha sido una sexualidad más controlada, más tutelada, vigilada, mientras que la de los varones ha sido una sexualidad mucho más activa, estimulada, ¿no? Digo, de alguna manera, yo tengo 43 años, en mi adolescencia era bastante frecuente que un tío o un padre, ¿no?, te lleve a tener relaciones sexuales con una trabajadora sexual como práctica ritual de inicio, sin preguntarme siquiera si quiero o no quiero tenerla, obviamente con el denominador común que es la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y hay varias investigaciones y trabajos, todo esto son diferentes, es un recorte de diferentes investigaciones, Pantelides, Cornbridge, etcétera, bastante clásicas, en relación al inicio de relaciones sexuales y coerción en el inicio de relaciones sexuales. Y cómo poder pensar que en la mayoría de las mujeres, o por lo menos de los registros que hay, el inicio de relaciones sexuales está fuertemente asociado a cierta cuestión más romántica, ¿no? Mientras que en el inicio de relaciones sexuales en los varones está más asociado al tema del deseo y de las ganas, digamos, ¿no? Si bien es cierto que creo que tal vez si hoy actualizamos un poco estas investigaciones, tal vez esto no sea el común denominador. De todas maneras, vuelvo a traer la complejidad de nuestro país, y cuando pensamos en adolescentes no son los adolescentes únicamente de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y Hernán Manselli trabaja la cuestión de la doble coerción, en donde él plantea que los varones de alguna manera en general coercionan a las chicas para tener relaciones sexuales en prácticas heterosexuales, pero a su vez también son coercionados en general por el grupo de amigos, ¿no? Hoy, en cualquier colegio secundario, en un cuarto, en un quinto año, los chicos se dividen entre los virgos y los no virgos, digamos, ¿no? Y eso, más allá de un chiste, digo, de alguna manera también puede generar cierta presión para el inicio, y el correlato del amor romántico que ya dijimos, ¿no? Y la normatividad de género desde que nacemos, esto obviamente que lo sabemos, ¿no? Todos los refranes, etcétera, la escuela como gran normatizador del género, la publicidad, ¿no?, que también hace otro tanto. Y ahí es donde ya hace varios años, de la década de los 80, y también como parte del acervo de los estudios feministas, ¿no?, comienzan a aparecer estos estudios de masculinidades, en donde empezar a preguntarse de alguna manera, ¿no?, cómo se suponen ciertamente esenciales e inherentes a la biología algunos comportamientos propios de los varones, ¿no? Y así es donde, de alguna manera, muchos de estos autores, Connell, uno de ellos, bueno, también hay una gran producción latinoamericana de estudio de masculinidades, ¿no?, dan cuenta de que existiría cierta ortopedia en el ejercicio de hacernos varones, digamos, ¿no? Y que este ejercicio de hacernos varones en general se va a poner en diálogo con otros varones, o sea, quienes van a detentar mi masculinidad no van a ser las mujeres, sino mis propios pares, hombres, ¿no? Son los que ellos van a decir de alguna manera qué tan macho soy, y esto durante toda la vida, ¿no? Bueno, con él desarrolla el concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? Digamos, como este modelo, digamos, bastante
límite en relación a que sobre los varones o en esta cultura del héroe habría cierta socialización a través de la violencia, la restricción emocional, la autosuficiencia, ¿no? La heterosexualidad obligatoria, el mandato del ser proveedor y la cuestión de la grupalidad, ¿no? Que esto es, digo, lo que me parece que es fundamental a la hora de pensar o trabajar en la adolescencia en relación a, digo, las complicidades en los grupos de WhatsApp, las complicidades frente a un chiste misógino o machista, o cómo un pibe, de alguna manera, cuando está solo, actúa de una determinada manera y cuando está en la cancha con el grupo de amigos, ¿no? Es capaz de un montón de otras situaciones que tal vez solo no las valida, digamos, o no las hace, ¿no? Y Badinter dirá que la identidad masculina, de alguna manera, se va a basar en estas tres negaciones, que son el no ser mujer, el no ser niño, ¿no? Los hombres no lloran, y el no ser homosexual. Y si se es, que no se note de alguna manera, porque también, ¿no? La cuestión de las plumas y las no plumas, digo, también forma parte como del ritual de validación de la masculinidad, ¿no? Y es esta carrera, digamos, y yo traigo fotos de fútbol porque me parece que, digo, es un lugar físico en donde esto también se pone fuertemente en juego, ¿no? En donde los varones creo que de alguna manera vamos a estar corriendo permanentemente para alejarnos, ¿no? de este mandato. Esto es el colegio, yo soy tucumano, este es el colegio Gymnasium de Tucumán, es un colegio bastante conocido, de trayectoria, clase media, progresista, universitario, ¿no? Sería como un correlato del Pellegrini acá, pero solo de varones, digamos. En Tucumán todavía hasta el día de hoy persisten colegios no solo confesionales, de varones y de mujeres. Por una normativa, etcétera, deciden proponer la incorporación de mujeres. Los pibes hacen una encuesta, el 70% de los chicos vota que no quieren incorporar chicas a la escuela. En general, uno de los argumentos tiene que ver con las tradiciones que la escuela tiene, el campamento, andar desnudos, etc. La directora de la escuela también vota, digamos, tiene argumentos en contra de la incorporación de mujeres, siendo mujer ella. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dictamina que es discriminatorio, se decide que sí, se incorporan chicas, y los pibes hacen la sentada esta en la entrada del colegio, ¿no? Digo, también en participación, digo, los pibes participaron claramente en relación a cuál es su postura. Esta es una investigación que nosotros acabamos de cerrar desde el programa sobre imaginarios de varones adolescentes escolarizados. Contamos con la colaboración de Débora Tasker para esta investigación. La hicimos en Comodoro Rivadavia, en Entre Ríos, en un pueblo rural, en Concordia, en Tucumán, en un colegio de Moreno y en el Huergo de acá de Cava. Y se trabajó con chicos de 13 años y de 17 años en grupos, digamos, como de exploración en relación a imaginarios. Yo les traje rápidamente algunas frases textuales de los chicos. Abrazarse es de putos. El hombre tiene que poner el pecho, si te gusta un varón no lo puedes decir, nos crean diferente, no está bien visto el hombre que no trabaja, las mujeres tienen más capacidad de criar a los hijos que nosotros, el inicio de relaciones sexuales tiene que quedar bien, hay que rendir, el uso de preservativo en general si lo pide la pareja, el cuidado del embarazo, prefiero tener SIDA a ser padre, los hombres conocen la intención de otros hombres y por eso protegen a las mujeres. Cuando una chica toma de más y un chico la abusa, es culpa de ella, sabiendo cómo es el hombre. Una mujer que sale con varios chicos es una puta. Digo, esto fue 2017, digamos, ¿no? Entonces, Carlos Guida dirá que la naturaleza masculina, las prácticas fundantes como de la hegemonía masculina, están bastante estables a pesar de que aparentemente hay mayor socialización o una cuestión más democrática en las vinculaciones de género. Digo, el tema del femicidio, el ni una menos, puso en agenda la temática, con lo cual claramente no es políticamente correcto decir, ¿no?, que golpeo a mi mujer o no dejo que mi mujer haga tal cosa, etc. Digo, pareciera ser que existiera como cierta cuestión en relación a equidad de género, pero hay cuestiones que están mucho más instaladas fuertemente, ¿no? Y algunas de las preguntas ahí tendrán que ver con qué privilegios los varones no estamos dispuestos a ceder, ¿no? Esto de qué espacio cedemos, cómo nos incorporamos en la lucha política de las mujeres, ¿no? Y cuál es nuestro rol, por ejemplo, en el debate o en la discusión en torno al aborto. Ya me recontrapasé, ¿no? Lo que quería también, linkear con esto es mostrarles un par de datos nada más que tienen que ver con la mortalidad adolescente, esto que yo les planteaba al principio. Fíjense, hasta los 10 años se muere la misma cantidad de varones y mujeres,
y a partir de los 14 años se produce esa gran brecha de diferenciación entre hombres y mujeres. Cuando analizamos las distintas causas, el 60% de estas causas externas, tanto en accidentes como en suicidios, como en homicidios, la prevalencia es fuertemente varones sobre mujeres. Esta encuesta mundial de salud escolar, por ejemplo, en relación a peleas de los chicos en las escuelas, los varones se pelean más que las chicas, pero cuando se exploró en relación a ideación suicida, las chicas parecieran tener, ¿no?, mayor sentimientos de dolor o de displacer y mayor ideación suicida. Lo que también uno podría pensar ahí que probablemente haya un grupo de varones que sí sintieron el deseo de quitarse la vida y tal vez no quisieron expresarlo, ¿no? La segunda causa de discriminación en las escuelas es identidad de género y orientación sexual, ser asumido o ser sospechado. Esto es una encuesta que tiene Capicúa, que es una ONG que trabaja con la temática de diversidad sexual y juventud. 100% diversidad, luego sacó esta otra encuesta de hace 2 años, en donde el 70% de los chicos que se autodefinían como lesbianas, gay, bisexuales o trans, escuchó comentarios despectivos en relación a la orientación sexual o la identidad de género, el 30% por parte de los compañeros, pero el 32% por parte de los docentes o profesionales de la escuela, digamos, ¿no? Entonces, como de alguna manera también la cuestión de la construcción de la masculinidad y la autosuficiencia de alguna manera también hace que la vinculación con el sistema de salud sea absolutamente diferencial para varones y para mujeres, ¿no? Piensen, por ejemplo, en todo el mito que hay en torno al tacto rectal, por ejemplo, para el diagnóstico de cáncer de próstata, o seguramente vieron muchísimos afiches con promoción de Papa Nicolau o cáncer o autoexamen mamario, y seguramente muy poco en relación, por ejemplo, a autoexamen testicular, y existe, digo, cáncer de testículo, por ejemplo, o como una estrategia para incorporar varones al sistema de salud. Vasectomía, ligaduras tubarias, ¿no? Digo, también esto es un gran indicador en relación a qué tan lejos estamos de la incorporación de los varones en los temas de salud sexual y reproductiva. Sildenafil, Viagra, es exponencial la venta de sildenafil desde que salió hasta el momento. Digamos, estos son datos de farmacéutica, o sea, receta médica, sin contar todo lo que tiene que ver con el sildenafil de venta libre, digamos, ¿no? Y el 30% de las ventas a personas menores de 21 años, es decir, varones que no lo necesitan en teoría, salvo que tengan algún problema asociado a la disfunción sexual eréctil. Pero, ¿no?, de vuelta, digo, una sexualidad ejercida a partir de la penetración y de la erección, digo, la industria farmacéutica entiende muy bien esto, ¿no? Entonces, y ya para cerrar, poder pensar también cómo las instituciones sanitarias, ¿no?, y en esto, bueno, venimos trabajando hace un tiempo y la verdad que no es muy sencillo. Nosotros pertenecemos a la Dirección de Maternidad e Infancia, digamos, ¿no? Es un concepto, digo, madre-hijo y ninguna otra posibilidad en ese entorno. Como por omisión o por acción, ¿no?, de alguna manera reforzamos la hegemonía y estos discursos, ¿no? En una sala pediátrica puede entrar la chica adolescente con su bebé, y va a entrar seguramente con la mamá de ella, y el papá adolescente se queda en la sala de espera con el bolsito, digamos, ¿no? Digo, si ese dispositivo de alguna manera el sistema de salud no lo problematiza, la verdad que estamos bastante complicados. Esta es la campaña de rubiola congénita para vacunación a varones en el año 2009. El eslogan de la campaña fue "vacunate si sos macho", ¿no? De alguna manera, digo, también como reforzando el estereotipo, a pesar de que la campaña fue un éxito, digamos, ¿no? Bien, esto es parte de los materiales que tenemos en el programa. La guía de derechos es una guía actualizada, esto se puede descargar de la página del Ministerio, con todo lo nuevo relacionado incluso a identidad de género y código civil. Un informe ejecutivo sobre embarazo en menores de 15 años en nuestro país, una guía para el abordaje del amor y mortalidad adolescente por causas externas, y una sobre herramientas para trabajar la diversidad sexual con adolescentes, con talleres y demás. Bueno, muchas gracias.